Bueno, vamos a iniciar este repaso que trataremos de cumplir en la hora. Ya son las 8, así que iniciamos. Bueno, la primera diapositiva que se me alcanzó, cualquier cosa antes, disculpen, me avisan si tienen alguna pregunta, algo por el estilo, o alguna duda o algo que incluso corregirme, lo pueden poner en el chat, ¿no? No hay ningún inconveniente si es que no desean prender el micrófono, que es lo usual, ¿no? Así que pueden ponerlo, perdón, en el chat. Y si existe algún problema de conexión, de que no se ve, no corre la diapositiva, también si pueden ya me avisan pues, por el micro, ¿no? Para obviamente darme cuenta rápido, ¿no? Bueno, dejando eso de lado, introducción a la parasitología, ¿no? El curso se llama, bueno, microbiología y parasitología, ¿no? La parte de parasitología en realidad es el curso o el subcurso que va a estudiar tanto protozoarios, va a estudiar gusanos, ¿no? Hablando en sencillas palabras, y artrópodos, ¿no? Esas tres cosas, protozoarios, gusanos y artrópodos, ¿ya? Bueno, aquí tienen la mascotita de nuestra ayudantía que nos va a ayudar todo el repaso. Bueno, ¿qué es el parasitismo? Bueno, nosotros estudiamos parasitología, tenemos que saber qué es el parasitismo, ¿no? O sea, eso es básico, ¿ya? El parasitismo es una relación, es una asociación, como dice acá, ¿no? Esta diapositiva se la vamos a pasar, así que pueden ir apuntando, pero de todas formas se la van a pasar, ¿no? Es una asociación, una relación entre dos especies, ¿ya? Exactamente, o perdón, más generalmente entre dos seres vivos, ¿ya? Entre dos seres vivos. Un ser vivo, uno, que va a ser llamado parásito, y un ser vivo, dos, que va a ser llamado huésped o hospedero. ¿Ya? Justamente aquí viene esta relación. Ha aparecido la relación que existe entre un parásito y existe, perdón, con un huésped u hospedero. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la característica fundamental para que se llame parasitismo esta relación? Es que el huésped u hospedero va a salir perdiendo. Van a existir siempre consecuencias negativas para el hospedador. Por ejemplo, la pulga, ¿no? La pulga habita en la superficie del perro y el perro pues, sale perdiendo, ¿no? La pulga se alimenta de la sangre y el perro, pues evidentemente pierde sangre, tiene molestias, ¿no? Molestias a nivel de la piel, etcétera. Y en cambio, el parásito por su lado va a ganar. ¿Qué gana? En primer lugar, la pulga va a ganar alimento, porque se va a alimentar, valga la redundancia, de sangre del perro. Va a ganar casita. ¿Por qué? Porque pues el perro, toda su superficie le sirve como un hogar. No va a tener que preocuparse por el frío, por tantas cosas. Entonces, el parasitismo es aquella relación entre dos seres vivos en la cual uno sale ganando, ese es el parásito, y otro sale perdiendo, ese es el huésped u hospedero. ¿Ya? Aquí tienen más definiciones, si lo quieren revisar después. Parásito es vivir a expensas de otro, es decir, yo adquirir de otro ser vivo alimentación, desarrollo, casa, ¿no? Etcétera. Y el huésped u hospedero será el organismo que alberga al parásito. ¿Ok? Entonces vamos a dar algunos conceptos adicionales acerca del parásito. Nosotros podemos clasificar a los parásitos de acuerdo al lugar donde ellos se van a ubicar sobre el hospedero. ¿Ok? Pueden ser enteroparásitos, histoparásitos u ectoparásitos. ¿Ya? Muy bien. Los enteroparásitos van a habitar en el tracto gastrointestinal como está indicado allí. ¿Qué es el tracto gastrointestinal? Por si alguno no lo sabe, no lo recuerda, los intestinos, principalmente los intestinos, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden ser las vías biliares también, por ejemplo, ¿ok? Los histoparásitos van a habitar otros tejidos que no sean el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la sangre. Por ejemplo, quién sabe, el cerebro, ¿no? El parénquima cerebral, algún parásito puede llegar allí, etcétera, ¿no? Cualquier otro tipo de tejido que no sea el tracto gastrointestinal. Y los ectoparásitos,
como su nombre lo sugiere, ecto es sobre o fuera, ¿no? Los ectoparásitos van a habitar sobre los huéspedes. Y ahí justamente estaba el ejemplo de la pulga, ¿no? La pulga, o en todo caso, aquí tenemos una imagen de un piojo, ¿no? Un piojo. El piojo, bueno, el nombre científico del piojo es Pediculus humanus, va a habitar sobre, sobre la piel de sus hospederos, por ejemplo, el hombre, ¿no? En este caso, el hombre. La pulga, como dijimos, calificaría aquí como ectoparásito, las chinches, las garrapatas, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Los enteroparásitos, por ejemplo, los gusanos que se habitan, ¿no? En los intestinos, están allí, ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? ¿Listo? Eso lo pueden revisar con la diapositiva después. ¿Está bien? Ahora, otros conceptos. ¿Qué es el ciclo evolutivo? Vamos a acercar un poquito. Ahí nomás. El ciclo evolutivo, en realidad, el parásito es un ser vivo. Así como nosotros somos seres vivos y tenemos un nacimiento, un desarrollo, ¿no? Los parásitos también. ¿De acuerdo? Y todas las etapas que van a ir cursando los parásitos, etapa por etapa, así de forma ordenada en un ciclo, se llama evidentemente ciclo evolutivo. Cada transformación, ¿no? Porque algo que tienen en característica los parásitos, perdón, es que cambian bastante. En un primer momento son de una forma distinta, luego son de otra forma, y eso a veces nos trae confusiones, ¿no? Tenemos que aprender eso. Pero de forma general podemos decir de que existen dos tipos de ciclos, el ciclo monoxénico y el ciclo metaxénico. En sencillas palabras, el ciclo monoxénico 1, monoxénico 1, ¿ya? Ciclo monoxénico o 1, solo necesita un hospedero. Es decir, mi parásito, mi pulga, no necesita, por ejemplo, habita en mi perro y no necesita irse a otro tipo de ser vivo para terminar de crecer, para poner sus huevos. No, ella vive tranquila en el perro y punto. Nacerá, pondrá sus huevos, nacerán los huevitos, se desarrollará y morirá en el perro, cumpliendo todo su ciclo de vida en el perro. Un ciclo monoxénico. En cambio, un ciclo metaxénico, el parásito debe pasar sí o sí, escúchese bien, sí o sí por dos huéspedes. O sea, aquí no hay que si me voy, quizás no me voy, no. El ciclo metaxénico, los parásitos están obligados a pasar de un huésped a otro huésped en algún momento de su ciclo evolutivo. Por ejemplo, la malaria, ¿no? La malaria, bueno, el plasmodium, que es el agente etiológico causante de la malaria, necesita pasar de un zancudo a un humano y luego del humano al zancudo. ¿Por qué yo no puedo, si yo por ejemplo me enfermo, ¿no? de malaria, yo no puedo contagiar al humano que está a mi lado de malaria? ¿Por qué? Porque se necesita, para que se cumpla el ciclo infeccioso del parásito, la existencia de un segundo huésped, que en este caso sería el zancudo por medio de la picazón. ¿Ya? Y luego este zancudo irá a picar a otra persona y ahí se cumplirá el ciclo evolutivo. ¿Ya? Esa es la diferencia que deben recordar acerca de qué es un ciclo monoxénico y qué es un ciclo metaxénico. ¿Ya? Con las imágenes aquí abajo, perdón, lo pueden estudiar mejor luego, ¿sí? Ahora, ¿qué es el reservorio? El reservorio es, en general, un huésped que va a permitir que el parásito, pues, no se extinga. No se extinga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mmm, los cerdos, ¿no? Los cerdos son partícipes de ciclos de vida de algunos parásitos, entre ellos las tenias, por ejemplo, algunas tenias, algunos protozoarios, pero el parásito se guarda ahí dentro de los cerdos. No sale, no, no pasa, por ejemplo, al humano, no pasa a otro ser vivo, porque ve que el cerdo le sirve pues como una casa para siempre. No necesita irse de acá para allá paseándose de especie en especie, de mamífero en mamífero, por ejemplo, ¿no?
¿de acuerdo? Es un reservorio. Eso se da en la naturaleza. Reservorios clásicos son los cerdos, las ovejas, incluso el humano mismo, vamos a ver que es reservorio de algunos parásitos, porque el parásito vive dentro de él, vive dentro de los cerdos, vive dentro de las ovejas y no pasa nada. El parásito está tranquilo allí esperando la oportunidad para salir a otra especie y atacar. ¿De acuerdo? El mecanismo de infección, por su parte, es el lugar. Ahí está resaltado la palabra lugar. ¿Por dónde ingresa el parásito? Por ejemplo, el zancudo del que hablábamos, ¿no? Que transmite un parásito llamado plasmodium. El parásito va a introducir, ¿no? su aparato especial para picar, ¿no? Y va a introducir el plasmodium por medio de la piel. Entonces, la piel se convertiría en el lugar por donde ingresa el parásito. Y sería un mecanismo de infección, perdón, aquí es vía de infección, ¿ya? Aquí hay un error, se repite, ¿no? Vía de infección, ¿ya? Entonces se convertiría en vía cutánea, ¿ya? La vía de infección en el caso, ¿no? De Plasmodium sería la vía cutánea, ¿ok? Otros ejemplos, la vía oral de algunos enteroparásitos, por ejemplo, estos gusanos que vemos aquí a la izquierda arriba, ponen huevos y los huevos se introducen por medio de la boca, ¿de acuerdo? Entonces, la vía de infección, no mecanismo, la vía de infección es el lugar por donde ingresa el parásito. En cambio, ahora sí, el mecanismo de infección es una acción, ¿ya? Así aprendamos a reconocer, ¿no? La vía es una circunstancia, puede ser oral, cutánea, aérea, sexual en algunos parásitos, y el mecanismo de infección es una acción que tenemos que realizar los huéspedes, ¿no? Para que el parásito se introduzca dentro de nosotros. Por ejemplo, si la vía de infección es oral, el mecanismo de infección correspondiente será la ingestión. Claro, yo tengo que comerme los huevitos de los gusanos, ¿no? Si la vía, por ejemplo, es sexual, la vía de infección, el mecanismo de infección será la acción, ¿no? Mantener relaciones sexuales, el contacto sexual, y así se transmitirá el parásito. ¿De acuerdo? Estos son los conceptos que sobre parásito deben tener claro. ¿Sí? Vamos avanzando en aras del tiempo. El huésped u hospedero era el organismo que salía perdiendo en la relación de parasitismo. El huésped u hospedero puede ser definitivo, puede ser intermediario o puede ser paratético. Yo pongo una lupita acá, de hecho se pasa, donde hay lupitas son las cosas que más se preguntan, ¿no? El huésped paraténico es lo que más se pregunta, ahora lo vamos a definir. Pero en primer lugar, el huésped definitivo es el hospedero al cual todo parásito quiere llegar, ¿no? En sencillas palabras. ¿Por qué? Porque allí se va a desarrollar su forma sexual. Va en su plenitud cumplirse el ciclo del parásito. En otras palabras, si el parásito no llega al huésped definitivo, el ciclo no se puede completar. ¿De acuerdo? De allí también entendemos de que el huésped intermediario funciona como un camino, es decir, contiene la forma no sexual del parásito. Esa es la definición técnica, ¿no? Contiene la forma sexual del parásito. Pero para que vayamos entendiendo un poco mejor, forma parte del camino, el huésped intermediario, que el parásito toma para llegar al huésped definitivo, que es a donde desea llegar para que se cumpla el ciclo. Cuando el parásito se encuentra en el huésped intermediario, está a medias, podemos decir, el ciclo, ¿no? Y se cumplirá cuando se pase el parásito, ¿no? Por cualquiera de estas vías, ingestión, ingreso por la piel, inhalación, perdón, por estos mecanismos, ¿no? Contacto sexual, al huésped definitivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el huésped intermediario puede ser habitual, puede ser accidental. En realidad esto, su nombre creo que nos da ya la idea de qué se trata, no es necesario mucho explicarlo, ¿no? El huésped habitual es aquel que la ley de la naturaleza, pues así lo dice, así se ha hecho la naturaleza, ¿no? Es decir, tu oveja, por ejemplo, tú vas a ser el huésped intermediario de este parásito. Pero digamos que por allí, de accidente, ¿no? Justamente de allí viene el nombre, ¿no?
El hombre se mete por allí, el hombre va al campo y generalmente digamos que hay unos huevos, unos tipos huevitos, ¿no? En las hierbas del campo. Entonces las ovejas se lo comen y ese es el huésped intermediario habitual, ¿no? El que debe ser. Pero por accidente un granjero está en el campo, ¿no? Y toma contacto obviamente con las plantas y se introduce los huevos, ¿no? En la boca, en el aparato digestivo. Entonces queda infectado. Entonces, el hospedero, bueno, el hombre, perdón, en este caso ha sido un huésped intermediario, perdón, accidental, un huésped intermediario accidental. ¿Ya? Porque no debería en realidad, según entre comillas, ¿no? La ley de la naturaleza, formar parte de ese ciclo, pero se está metiendo por algún motivo, por accidente. ¿Ya? En cambio, el huésped paraténico solo es medio de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que el parásito no se desarrolla en el huésped paraténico. Si ustedes ven resaltado de rojito, huésped definitivo tiene la forma sexual, huésped intermediario desarrolla la forma asexual. Y en paraténico no hay nada, es que en el huésped paraténico el parásito no hace nada, simplemente se queda dormido, entre comillas, ¿no? Duerme. Duerme hasta qué, hasta que el huésped paraténico, por ejemplo, sea comido por un huésped definitivo. Entonces, si el huésped paraténico, por ejemplo, un pescado, es comido por un tiburón, pongamos así el caso, ¿no? No necesariamente real, el huésped definitivo sería el tiburón y el huésped paraténico sería el pez, el pescado, ¿no? Estuvo transportando el parásito hasta que llegara un tiburón que se lo come. Y ya el parásito llegando al tiburón desarrollará todo su ciclo sexual. ¿Se entiende? Muy preguntado esto de huésped paraténico, ¿no? Y recuerden siempre que no existe desarrollo del parásito en un huésped paraténico, solamente es medio de transporte. ¿Ya? Solamente es medio de transporte. Con eso terminamos esta primera parte, que es un poco larguita. Bueno, algo de relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de relaciones interespecíficas, hablamos de dos especies distintas que van a interactuar. Una de ellas es el parasitismo, el cual ya habíamos mencionado que se trata de una ganancia para una especie llamada parásito y la pérdida negativa, ¿no? Para otra especie que se llama huésped. ¿De acuerdo? Este ejemplo, bueno, es un perrito que no se siente mal, perdón, que se siente mal, ¿no? Está triste. ¿Por qué? Porque quizás tiene pulgas, tiene alguna chinche que le esté molestando, incluso en sus heces, ¿no? En sus deposiciones, vemos que hay huevos de un tipo de gusano. Esos son los parásitos y así afectan negativamente a cualquier ser vivo. Puede ser un perro en este ejemplo, ¿no? Este pobre perrito, pero puede ser un gato, puede ser un humano, puede ser una vaca, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, con este ejemplo más o menos queda claro cuál es la relación entre dos especies en el parasitismo. La pulga, la chinche y el gusano de acá ganan, gusano cesto, así se llama, no es su nombre, ganan y el perrito pierde, ¿de acuerdo? Pero hay otros tipos de relaciones interespecíficas que algunas mencionaban en su diapositiva que me mandaron, que son las siguientes, ¿no? El comensalismo, el mutualismo y la simbiosis, ¿no? El comensalismo, bueno, acá hay una especie uno que va a ganar, por eso tiene un signo más, ¿no? Y una especie 2 que tiene un cero, es decir, que le va y le viene lo que esté haciendo la especie uno, ¿no? Por decirlo de una forma. Ni siquiera se entera de que la especie uno está dentro de él o está sobre él. El ejemplo pues, más clásico de todos es el tiburón, ¿no? Con estos pescados llamados rémoras. El tiburón en realidad sería la especie 2 porque no gana nada ni pierde nada. En cambio, las rémoras pegándose, ¿no? Pegándose a su cuerpo ganan primero protección. ¿Quién se va a atacar quién va a atacar a un tiburón? Y luego alimento, ¿no? Porque se alimentan de las sobras de lo que come el tiburón. Eso es el comensalismo. Ahí está. Una especie gana, en este caso la rémora, el pescado, y una especie, la verdad, no tiene mayores, ni le va ni le viene, ¿no? La simbiosis, por su parte, es una relación, bueno, tanto simbiosis como mutualismo son relaciones en las cuales las dos especies van a ganar.
La diferencia es que la simbiosis es obligatoria. Es decir, si yo humano, por ejemplo, no me junto a trabajar, a apoyarnos con el perro, ¿no? Un ejemplo, nos morimos los dos. En cambio, en el mutualismo, yo puedo juntarme con el perro a trabajar. Si quiero, si no quiero, bueno, o sea, si yo quiero juntarme, vamos a ganar juntos, pero no pasa nada si no nos juntamos, ¿no? O sea, vamos a seguir cada uno por su lado. Más o menos esa es la idea. Por ejemplo, aquí el amigo, ¿no? Eh, aquí el búfalo va a tener una relación de mutualismo, ¿no? Con estas avecitas, ¿no? Las avecitas le limpian, obtienen alimento y el búfalo pues obtiene limpieza, ¿no? Entonces ambos se apoyan, pero si esto no se da, ninguno de ellos va a morir, ¿no? ¿Se entiende? En cambio, la simbiosis, por ejemplo, acá tenemos una relación muy conocida, ¿no? Entre unas algas y unos hongos, ¿no? Ambos se dan alimento, ambos se dan pues protección, y si por algún motivo esta simbiosis se altera, ambas mueren, ¿ya? Solamente para que tengan esas ideas generales, no es que venga mucho esto, pero me pareció interesante mencionarlo. Ya, y con las imágenes se pueden guiar. Ahora, en cuanto a vector, que es uno de los últimos conceptos que vamos a ver acá, el vector es un artrópodo. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es un artrópodo? Un artrópodo es un animal invertebrado de patas articuladas, ¿ya? Que va a transmitir el parásito al huésped. Es decir, yo tengo un huésped 1, yo tengo un huésped 2, y se necesita un tercer ser vivo, que sirva como que yo te jalo de acá y te llevo acá. En algunos de ellos, en algunos vectores, se desarrolla el parásito y en otros no. Por ejemplo, tenemos acá algunos ejemplos de vectores. La mosca. La mosca, bueno, todos sabemos que la mosca va a todo lado, pone sus patitas en cualquier lado, y donde haya puesto sus patitas puede ser que haya huevos de parásito. Entonces digamos que esta mosca se paró, por ejemplo, en la deposición de un perrito que tiene parásitos, por ejemplo, y lo lleva lastimosamente a nuestro plato de comida, ¿no? Entonces, la mosca ha cumplido el rol de vector mecánico, es decir, ha trasladado el parásito, los huevos, del lugar donde estaban inicialmente el perrito, bueno, exactamente sus deposiciones, hasta la comida que nosotros vamos a ingerir. Y nosotros quedamos infectados por acción del vector mecánico. Solo cumple función de transporte. ¿En algún momento el parásito ha entrado a la mosca? No. Simplemente se ha adherido a sus patitas y ha llegado a otro lado. También puede ser así la cucaracha, ¿no? La cucaracha. ¿Se entiende? En cambio, el vector biológico, más o menos es la misma idea, pero el parásito va a ingresar dentro del vector. Los famosos mosquitos, ¿no? Que ahora, bueno, ahora están un poco lamentablemente de moda, ¿no? El Aedes aegypti, bueno, en este caso no transmite un parásito, transmite un virus, pero más o menos cumple la idea del vector, ¿no? El anófeles, ¿no? El mosquito anófeles, que es un mosquito un poco más pardo, con manchas en las alas, cumple el rol de vector biológico de la malaria. Es decir, aquí está picando a una persona con malaria, digamos, y el parásito va a introducirse, porque el parásito de la malaria está en la sangre, va a introducirse al mosquito y dentro del mosquito va a empezar a crecer. Se dan cuenta que el mosquito está participando del ciclo evolutivo porque dentro de él el parásito se está desarrollando. Algo que no pasaba en las moscas, que simplemente cumplía pues, función de transporte y ya. ¿Se entiende? ¿Ya? Tenemos otros mosquitos, Luxomia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Incluso si no quieres hablar de mosquitos, tenemos la Triatoma infesta, ¿no? Que transmite o es el vector biológico, perdón, de Trypanosoma cruzi, que es un parásito también frecuente aquí en el país. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de vectores. ¿De acuerdo? Vector mecánico y vector biológico, estos sí preguntan, así que a repasar esa parte, ¿no? Si lo quieren tomar para el examen. ¿Cómo se clasifican de manera general los parásitos? De la siguiente manera.
Habíamos dicho que la parasitología estudia tanto protozoarios, estudia helmintos. ¿Qué son los helmintos? Los gusanos, no son otra cosa que los gusanos, solo que por razones técnicas tenemos que llamarle helminto. ¿Ya? Y los artrópodos. Aquí hay una separación que he puesto. Recuerden que los protozoarios pertenecen al reino protista. Ya, recuerden esos 5 reinos clásicos que existen. Y los helmintos y los artrópodos son animales. ¿Ya? Son animales. Pero son animales del tipo invertebrados. Esos son conceptos pues, de biología que seguro deben tener. ¿Ya? ¿Qué son los protozoarios entonces? En primer lugar, son unicelulares y eucariotas. Es decir, no son como las bacterias, ¿no? Que por más que sean unicelulares, las bacterias no tienen núcleo. Los protozoarios también son unicelulares, pero tienen una célula que tiene núcleo. Son eucariotas. ¿Ya? Y las formas parasitarias de los protozoarios clásicas son los trofozoitos, los quistes, los ooquistes, etc. Yo sé que estos términos en un primer momento pueden causar confusión, lo irán aprendiendo a lo largo del curso, no que ahorita vayan sabiendo todos los términos, quisiera que sí, pero no se puede, ¿no? Incluso todo lo que hemos pasado el curso nos vamos tranqueando a veces con estas cosas. Pero de forma sencilla yo sugiero que vayan manejando solamente dos, que son el trofozoito y el quiste, que es lo que ahora vamos a ver en los parásitos que vamos a revisar en un momento. ¿Ya? Los protozoarios se clasifican de acuerdo a cómo ellos se mueven. ¿Cómo es esa división? De la siguiente manera. En realidad esta es una división antigua, pero en el curso se utiliza, ¿no? Bastante. Los protozoarios se clasifican en rizópodos, flagelados, ciliados, coccidios. ¿Qué tienen los rizópodos para que se llamen así? Aquí está. Los rizópodos se mueven mediante pseudópodos. ¿Qué es un pseudópodo? Es un falso, pseudo, falso, podo, pie. Es un falso pie. Es un falso pie. Ahí participan, perdón, las amebas, ¿no? Las amebas clásicas que se extienden así como una especie de gelatina, extendiéndose, ¿no? Todo deforme. Eso es un pseudópodo. Esos son los rizópodos, las amebas, ¿no? Los flagelados, como su nombre lo indica, se movilizan, ¿no? Se mueven por medio de flagelos, ¿no? Y no hay mucho que decir. ¿Qué es un flagelo? Es una proyección, ¿no? Tubular larga. Los ciliados, por medio de cilios. Cilios, a diferencia de los flagelos, los cilios son más pequeñitos y son bastantes. Y los coccidios tienen un tipo de movimiento especial, ahí he puesto yo ondulan, ¿no? Que son como una especie de arrocitos que van pues nadando, entre comillas, ¿no? De aquí para allá. Ya lo verán en su momento en el curso, ¿no? Aquí, perdón, unos dibujitos para que más o menos se den la idea, ¿no? Si es que no la tienen. Los pseudópodos son así como una masa gelatinosa que se va moviendo, los flagelos son pelitos largos, los cilios son pelitos chiquitos y los coccidios más o menos tienen esta forma, ¿no? Como que de media luna, de banana, ¿no? Más o menos. Ya, para que se den idea nada más, y hay algunos ejemplos de parásitos, si quieren, pues profundizar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, los helmintos. Antes de pasar a los helmintos, solo decir que de todo este cuadro que vamos a presentar acá, estudien sobre todo los protozoarios, ¿no? Que es lo que más se pregunta en realidad. Esto lo vamos a pasar a helmintos un poco más rápido. Los helmintos son gusanos, es decir, son animales con forma de tubo, generalmente, alargados, son pluricelulares y eucariotas, ¿no? Ya esto ya, para que tengan de dato. Las formas parasitarias cambian. Aquí ya no hablamos de trofozoito, no hablamos de quiste, etc. Hablamos de un gusano adulto, esos gusanos que puedes ver, ¿no? En los intestinos, ¿no? Etc. Huevo, es decir, la pequeña, ¿no? Bolita que sale, ¿no? En las deposiciones, etc. Otras formas más. ¿De acuerdo? Y los helmintos también tienen una clasificación. Pueden ser nematelmintos o platelmintos. Muy sencillo. Los nematelmintos son gusanos redondos. Ahí está bien claro. Mientras que los platelmintos, plato, plano, ¿no? Son gusanos planos. ¿De acuerdo? Ahí tienen dos dibujitos para que se acuerden. Los nematelmintos son cilíndricos, mientras que los platelmintos son
pues como unas salchichas todas aplastadas, ¿no? ¿Está bien? Ahí tienen algunos ejemplos de nematelmintos, lo pueden revisar ustedes con la diapositiva, pero los platelmintos se subdividen nuevamente. ¿Ya? O sea, platelmintos hay dos subtipos, los llamados céstodes y los llamados trematos. Muy sencillo. Los céstodes son gusanos planos pero segmentados, es decir, como ven aquí en esta imagen, varias bolitas juntas, ¿no? Para que se entienda. Varias bolitas juntas, sí, pueden ser 100, no sé, no se me ocurre cualquier número. En cambio, los tremátodes son gusanos planos en forma de hoja, muy parecido al inicial, ¿no? Acá hayamos puesto acá, foliáceos se les dice, ¿no? Son como hojas aplastadas en el suelo, ¿no? El ejemplo clásico es la fasciola hepática, ¿no? Creo que es conocido ese parásito. En cambio, los céstodes son las famosas tenias, ¿no? Que son así como gusanos que tienen así múltiples divisiones uno tras otro. Esos son los céstodes. Las tenias ahí he puesto el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, con este cuadrito creo que se orientan bastante en la clasificación de los parásitos. Y para terminar, el quizá menos importante, ¿no? Entre comillas, los artrópodos, que son invertebrados, cuyas patas son articuladas, ¿de acuerdo? También se clasifican en adulto, huevo, larva, ¿no? Un adulto, por ejemplo, un mosquito adulto. Los mosquitos que habíamos visto hace un rato son adultos. En cambio, los huevos de los mosquitos, ¿no? Esos que ahora justamente por el dengue, ¿no? Hay que tratar de eliminar las larvas del dengue, son otros estadios, ¿no? Que pueden pasar los artrópodos. Aquí la clasificación es por taxonomía, insectos y arácnidos, ¿no? Hay más, obviamente, artrópodos, ¿no? Pero los de importancia para el curso son estos dos, ¿no? Los insectos y los arácnidos. Si alguno no lo recuerda, lo menciono acá, que los insectos tienen 6 patas, es la definición de un insecto. En cambio, los arácnidos tienen 8 patas. Claro, hay algunas excepciones puntualísimas, pero de forma general, los insectos tienen 6 patas y los arácnidos 8 patas. Y ahí ponemos algunos ejemplos, pues, para que ustedes puedan leerlas, ¿ya? Entonces, este es un marco, pues, general. Traté de hacerlo lo más completo posible para que ustedes vean, ¿no? El mundo complejo, ¿no? De los parásitos. Y es bonito, ¿no? Es muy bonito. ¿Ya? Listo. Entonces, con esto, aquí también les dejo otros cuadros. Ya no lo vamos a revisar esto. Los dejo solamente. Esto es de parte de la ayudantía, ¿no? Que se hizo una vez en la ayudantía. Y para que ustedes también después lo puedan revisar un poco más detallado, ¿no? Un ayudante lo realizó. Bueno, entonces avanzamos. Justo creo que son 8:30. La segunda parte, ¿no? Que es ya ver cada parásito en sí. Sonó el chat, no sé qué está diciendo el chat, si alguien lo puede leer. ¿Algo pasó? ¿No se escuchó bien? Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta. Sí, Quiero hacer la pregunta sobre si los parásitos necesariamente tienen que entrar en la etapa adulta. O sea, en huevos, o sea, si podrían también entrar en una etapa adulta. allá. Bueno, buena pregunta, ¿no? De forma general, el huevo, en realidad, va a depender bastante de cada parásito. O sea, yo no te puedo dar una respuesta y que todos los parásitos cumplan eso. Mis compañeros ayudantes están por allí, no me podrán dejar mentir que todos los parásitos tienen una forma de ingreso al huésped. Por ejemplo, ¿no? Vamos a rezar un poquito, no más porque no va el tiempo. Tenemos el mosquito, ¿no? El mosquito, me habías mencionado el mosquito, no, vamos a poner mejor ejemplo, ya las tenias, ¿no? Las tenias son gusanos que viven en el intestino. Van a poner sus huevos y los huevos salen por las heces, ¿no? ¿De acuerdo? Y otra persona va a venir y quizás se va a comer esos huevitos, ¿no? Por algún motivo no se lavó las manos, ¿no? Etcétera. Entonces se das cuenta ahí que en este caso de la tenia, la forma de ingreso, ¿cuál es? El huevo. Y es un gusano, ¿eh? Es un gusano. Pero hay otro gusano, llamado Ancylostoma duodenale, es otro tipo de parásito que también es gusano, que pone sus huevos, los huevitos salen por las heces, pero ¿sabes qué? Si tú te comes ese huevito, no te va a pasar nada.
¿Pero por qué? Si con la tenia me pasó algo, o sea, con la tenia yo me comí esos huevos y quedé infectado, ¿no? Pero con este gusano no va a pasar eso. El huevito tiene que madurar del gusano Ancylostoma duodenale, el huevito tiene que madurar, tiene que nacer una pequeña larva y recién esa larva va a picarte, de forma sencilla les digo porque explicarlo ahora es mucho tiempo, eh, va a picarte y se va a meter por medio de tu piel a tu cuerpo. Entonces vemos ahí, no sé si me dejo entender el ejemplo, ¿no? Dos gusanos, o sea, los dos son gusanos, pero en caso de tenia, el gusano ingresa por medio de los huevos. Y en el caso de Ancylostoma duodenale, el gusano no ingresa por medio de los huevos, sino el huevo madura fuera en el exterior, nace una pequeña larva y la larva, moviéndose toda escurridiza, va a ingresar a tu cuerpo. Entonces, no es que haya una sola forma de tapa. En general, los que ingresan, ¿no? Son las larvas, perdón, los huevos. Es lo más general, ¿no? Pero hay estas excepciones, como lo que te estoy diciendo. Eh, pero eso ya, pues, es cuando ya vamos estudiando en el curso más y vemos esos ejemplos, ¿no? Pero por ahora, simplemente, pues, el huevo, ¿no? El huevo es lo más general que existe para infectarse, ¿no? Por algún gusano, etcétera, ¿ya? La respuesta es depende del parásito. No sé si te, te sientes bien con mi respuesta. ¿Me confirmas, por No, favor? está bien. Sí, está bien. Gracias. No, dime, si deseas otro ejemplo, no, no hay problema, ¿no? No, sí estaría bien. O sea, si podría dar otro ejemplo sería bueno también. O sea, de repente sería alguna fija para el examen. Otro ejemplo. Bueno, a ver, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, estos gusanos que habíamos mencionado, las tenias, ¿no? Son gusanos cestodes, aquí justo hablábamos. El gusano del que habíamos hecho referencia a los tremátodes, perdón, estoy hablando, los gusanos, el Ancylostoma duodenale, disculpen, se me cruzaron, es un nematelmin. Pero los tremátodes, por eso se me cruzó, los tremátodes tienen otra forma de ingreso. O sea, te das cuenta que los tres tipos de gusanos tienen tres formas de ingreso distintas. Los cestodes ingresan por los huevitos, algunos nematelmintos, como Ancylostoma duodenale, van a ingresar por medio de larvas, y los tremátodes, por ejemplo, fasciola hepática, entre otros tremátodes un poco más difíciles de recordar ahorita, ¿no? Schistosoma, Paragominus, ¿no? Tienen larvas especiales llamadas pues cercarias, ¿no? Metacercarias, nombres un poquito más complejos, ¿no? Entonces son estadios distintos que los gusanos van pasando y va a depender de qué gusano exactamente estemos hablando para que sea el que va a ingresar al cuerpo, ¿ya? Entonces esos son algunos ejemplos, amigo, para estas cosas, ¿ya? O sea, la respuesta es depende, como lo mencioné, ¿ya? Vamos a avanzar porque creo que tienen una actividad a las 9, no me confirmaron. No quiero pasarme el tiempo, ¿ya? Entamoeba histolítica es el primer parásito que está en su diapositiva. Es un rizópodo. ¿Qué quiere decir que sea un rizópodo? Que se transmite que se mueve por falsos pies, ¿no? Que se mueve por falsos pies. Acá tenemos una entamoeba histolítica clásica, ¿no? Justamente aquí, miren su falso pie, no sé, como gelatina que sale y se mueve, ¿no? O sea, como brazos que se van extendiendo, ¿ya? Entonces, vamos a ir llenando esto. ¿Qué es entamoeba histolítica? Entamoeba histolítica es un protozoario, ¿no? Patógeno. ¿Qué quiere decir patógeno? Que causa enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Dónde vive? Vive en el intestino grueso. Lo que está resaltado son cosas de examen. ¿Ya? Ameba patógena, intestino grueso. Puede vivir tranquilo en el intestino grueso sin molestar a nadie. Por eso puede ser comensal, ahí claramente lo dice. Pero en algunas circunstancias, por ejemplo, la siempre inmunosupresión de una persona va a provocar que el organismo, perdón, que este microorganismo llamado entamoeba histolítica se revele y empiece a invadir la mucosa intestinal, como lo dice allí, y va a causar enfermedad. E incluso puede de la mucosa intestinal, es decir, de los intestinos, viajar hacia el hígado, hacia el cerebro, los pulmones y ocasionar mayor enfermedad.
localizaciones extraintestinales. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de entamueba, porque entamueba en realidad es un género, ¿no? De las cuales, como dice acá, la única patógena claramente conocida es entamueba histolítica. Tenemos entamueba dispar, entamueba Moshowski, o como exactamente se lea, que no son patógenas. ¿Y por qué me sirve ver esto? Porque vamos a ver ahorita que es importante tener claro quién es patógeno y quién no. ¿De acuerdo? Entamueba histolítica entonces es una ameba patógena. Ya. Bueno. Entonces, cuando nosotros estudiamos un parásito, tenemos que ver primero su morfología, que es lo más importante para el curso, más que la clínica, creo que ahí ponen en su diapositiva, ¿no? Eso es lo de menos. Para el curso lo más importante es cómo es el parásito. Para entamoeba histolítica tenemos dos etapas, el trofozoito y el quiste. ¿Qué es el trofozoito? Un concepto de trofozoito, si es que no lo tienen. Trofozoito es una forma vegetativa. Yo lo llamo como que la forma de vida, ¿no? O sea, la forma en la que el parásito se siente feliz, feliz por donde está, feliz en el lugar donde está. Entonces empieza a alimentarse, a comer. En cambio, cuando por algún motivo ya no se siente feliz el parásito, ve que hace mucho calor, hace mucho frío, se acabó la sangre, no hay comida, ni modo, dice el parásito, ¿no? Le tocó perder y se hace quiste. Es decir, el quiste es la forma de resistencia del parásito. Cuando las condiciones son desfavorables, esa es pregunta de examen, ¿no? Una pregunta de examen básica, no del curso. ¿Qué es el quiste? Es la forma de resistencia de los parásitos a las condiciones adversas. En cambio, cuando todo está feliz, él se vuelve trofozoito, la forma activa, ¿ya? En el caso de entamoeba histolítica, el trofozoito tiene este tamaño, es muy chiquito, ¿no? Micrómetros, no estamos hablando de organismos que se ven al microscopio, ¿ok? Y tiene una forma irregular, justamente ven como una especie de huevo frito, ¿no? O sea, trato de dibujar yo acá para que tengan una gráfica con lo que quiero que aprendan, ¿ya? Entonces vemos acá como los falsos pies o pseudópodos, miren estas proyecciones, ¿no? Tipo pies, gelatina, ¿no? Que se va extendiendo, ¿no? Esos son los pseudópodos, ¿ya? Los pseudópodos que le dan motilidad al parásito, ¿de acuerdo? Ahora, dos cosas claves. El trofozoito de entamoeba histolítica tiene un núcleo. Tiene un núcleo. Acá está, claramente. Y este núcleo, miren acá, tiene un nucleolo central. Tiene un nucleolo central. Eso es lo más importante. Núcleo con nucleolo central. Exactamente, mire, son concéntricos, diríamos, ¿no? Los que les gusta la geometría. Son concéntricos. ¿De acuerdo? Esa es la característica fundamental de entamoeba histolítica. Además, nosotros podemos tener la suerte, digo suerte porque no siempre se va a hacer así, no siempre se va a ver. Si nosotros encontramos, miren, bolitas rojas dentro del parásito, esas que son bolitas rojas, son glóbulos rojos, ¿no? O sea, es sangre. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? Acá está su nucleolo central, ¿no? Miren qué bonito. Y vemos todas estas pelotas, todas rojas, bueno, rojas, ¿no? Nos damos la idea moradas, ¿no? Bueno, son glóbulos rojos. Entonces yo tengo evidencia de que este parásito pues se está alimentando de mí, ¿no? O sea, me está quitando mi sangre. ¿De acuerdo? Entonces es una ameba patógena. Esas son las dos cosas que ustedes deben recordar sobre el trofozoito de entamoeba histolítica. Núcleo con nucleolo central y puede ser que haya glóbulos rojos. No siempre, porque quizás justo le tomaste la foto cuando ya terminó de comer, ¿no? Y no hay nada, no está vacío dentro de él. Nos damos cuenta. Por eso, ahí viene la importancia de diferenciar con amebas no patógenas. Antes de eso, perdón, vamos a hablar del quiste rapidito. El quiste es la forma de resistencia, ya lo dijimos, y además aquí está bien claro, FI, forma infectante. Cada parásito tiene su forma infectante, como bien preguntó mi amigo. Y en el caso de entamoeba histolítica, la forma infectante es el quiste. Es decir, yo tengo que consumir quistes para infectar. Tienen forma redondita, ¿de acuerdo? Aquí está. Miren, tiene forma redondita
y nos damos cuenta que tiene 4 núcleos, 4 pelotitas dentro de ella que se parecen bastante, ¿no? Al del adulto, o a trofozoito, no es adulto, perdón, trofozoito, adulto entre comillas, ¿no? El trofozoito, ¿ya? Entonces, la característica, pregunta de examen, del quiste de entamoeba histolítica es que tiene 4 núcleos. Bueno, el quiste maduro, porque hay un quiste inmaduro, del que no vamos a mencionar mucho, solamente decir ahora que el quiste maduro es el que tiene 4 núcleos, no más. ¿Qué pasa si yo veo un quinto núcleo allá? Eso no es entamoeba histolítica. Pero si se parece, no, no es entamoeba histolítica. Porque la regla o la naturaleza, ¿no? De forma general, dice que todo quiste de entamoeba histolítica maduro debe tener 4 núcleos. Los inmaduros pues tendrán menos, ¿no? Tendrán 1, 2, 3. Pero el máximo de número de núcleos de entamoeba histolítica en su quiste debe ser 4. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si se pasa de 4? Justamente aquí viene este cuadro adicional que preparé, que presenta 2 entamoebas no patógenas. La más importante es entamoeba coli. Pregunta de examen, ¿no? Diferenciar entamoeba coli de entamoeba histolítica. La entamoeba coli, en primer lugar, su quiste puede tener hasta 8 núcleos. Vamos a acercar un ratito. Miren acá, está lleno de pelotitas, ¿no? O sea, no tiene que tener 8 necesariamente, puede tener 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo veo esto en una imagen, esto no es entamoeba histolítica, esto es entamoeba coli. ¿Se entiende? Así es el nombre de esta ameba, porque no es un parásito, en realidad porque no causa daño, son amebas no patógenas. ¿Ya? Y además, su trofozoito de entamoeba coli tiene un núcleo con nucleolo excéntrico, es decir, miren, miren, ya no está bonito concéntrico aquí, ¿no? Al medio de todo, sino este núcleo está tirado hacia un lado. ¿Se entiende? Esas son las dos diferencias fundamentales de entamoeba coli con entamoeba histolítica. Bueno, 3 si le aumentas que una es patógena y otra es no patógena. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí tienen otra ameba para que ustedes puedan leerlo y verlo después, ¿no? Por el tiempo vamos a avanzar, pero esa es la idea aquí. ¿Ya? Recuerden las cosas que están resaltadas y las características del trofozoito y del quiste. Acá algunas imágenes más para que se diviertan viendo, ¿no? Miren qué bonito se ve. Concéntrico, ¿verdad? Concéntrico, concéntrico. Imágenes, pues, de artículos. Esta es imagen del curso, ¿no? Todo feito que se ve, ¿no? Del IMT. Pero ahí está, ¿no? Concéntrico, ¿no? Entonces, en tamoeba histolítica, para terminar, ¿no? En tamoeba histolítica, tiene un ciclo biológico el cual es sencillo. Es monoxénico, dicho sea de paso. Recuerden que necesitaba un solo huésped. En primer lugar, que habita el intestino grueso. Eso no se olviden, exactamente el colon. El colon, ¿ya? Miren, acá traté de graficarlo. Miren los quistes. Quistes, 4 núcleos, ¿no? Forma infectante. Señor, ¿no? Puede ser yo, puedo ser tú, ¿no? Va a ingerir estos huevos, ¿no? Perdón, estos huevos, disculpen, estos quistes, ¿ya? Estos quistes de tamoeba histolítica. Entonces, estos quistes van a bajar, van a salvarse de la acidez del estómago y van a llegar a los intestinos. Dentro de los intestinos, miren, los quistes ven, oye, mira, hay comida, ¿no? Entonces salen de su forma quiste y se vuelven trofozoitos. Y empiezan, miren, a alimentarse, glóbulos rojos, ¿no? Alimentarse de la mucosa intestinal, provocando enfermedad. ¿De acuerdo? Y luego estos quistes, cuando ven que el humano, pues, está defendiéndose con su inmunidad, etcétera, retirada, pues, ¿no? Se empiezan a salir nuevamente, algunos, y se vuelven quistes, ¿no? Resistencia, y salen por medio de las heces. ¿De acuerdo? Y luego se cumple el ciclo, pues, ¿no? O sea, estos quistes esperarán que otro humano, ¿no? Esté poco precavido, no se lave las manos, ¿no? Y se introduzca los quistes, pues, en la boca, pues. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si un trofozoito sale al aire libre? Trofozoito, ¿no? Que no es una forma de resistencia, muere. No muere automáticamente, pero muere tras cierto tiempo, ¿no? No como los quistes, que si salen, pues viven, ¿no? Son capaces de aguantar afuera, como dice acá, sobreviven. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo de entamoeba histolítica. Recuerden estos datitos que están resaltados aquí, por favor. La epidemiología, bueno, vive en todo el mundo en realidad, por obvias razones, es más frecuente en países de vía de desarrollo donde no hay buena higiene, ¿no? Hacinamiento, etcétera, ¿no? Acá ustedes lo pueden leer. Y en el Perú,
Eso me llamó bastante la atención, ¿no? O sea, en Arequipa, por ejemplo, en Piura son lugares donde se reporta más esta entamoeba histolítica, ¿no? Acuérdense de las cosas resaltaditas, sobre todo aquí, ¿no? Finalmente, bueno, esto es menos importante. ¿Cuál es la clínica de entamoeba histolítica? La mayor parte de individuos sanos, es decir, con inmunidad ok, no les pasa nada, son asintomáticos, pero son reservorios porque el parásito está dentro de ellos. En aquellas personas que por algún motivo son niños, ¿no? O muy abuelitos, alguna enfermedad que baje su sistema inmune, se da la mebiasis intestinal, es decir, la enfermedad. Los parásitos empiezan a invadir la mucosa, como lo vimos, y empiezan a alimentarse de los glóbulos rojos, provocando, esta es pregunta de examen, la famosa úlcera de botón de camisa. ¿Qué es esta, no? O sea, es como un pequeño sacabocado, ¿no? Es como el parásito se ha introducido, perdón, el parásito se ha introducido en la mucosa y ha hecho este hueco, ¿no? Estamos viendo de lado, ¿no? Como si un cangrejito hubiera cavado, ¿no? En la arena y ha hecho este hueco, ¿no? Esta es la mucosa, este es intestino. Ya, esa es la famosa úlcera en botón de camisa, que es pregunta, examen y pues, característica pues, de la infección de entamoeba histolítica. ¿Ya? Por favor, no se olviden. ¿Y cuál es el cuadro clásico de esto, de la amebiasis intestinal? Es la disentería, ¿no? Es decir, un niño que tiene diarrea, una diarrea con moco y sangre. ¿Por qué? Porque los parásitos están comiéndose la mucosa intestinal, por lo tanto va a sangrar. Entonces, una diarrea profusa con un moco, con sangre, yo podría sospechar de que se trata de una amebiasis intestinal. El pobrecito está yendo al baño, ¿no? Es muy doloroso. ¿Ya? También puede presentarse con estreñimiento, diarrea, etcétera, pero es menos importante esta parte. No lo vamos a detallar mucho, ahí está el cuadro, si ustedes desean profundizar. La mebiasis extraintestinal, como lo mencionamos, es aquella en la cual el parásito se cansa de estar en el colon y migra por vía de la circulación, puede llegar al hígado, que es el más importante. Miren, en el hígado hace una pelota, literalmente, ¿no? Una pelota de amebas y causa, pues, enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Miren aquí un hígado destrozado por todos estos focos de amebas, ¿no? Muy, muy feito. También puede llegar al pulmón, al cerebro, a la piel, etcétera, pero yo resalto solamente, y para motivos de examen, pregunta de examen clásica de esta parte, ¿cuál es la localización extraintestinal más frecuente en entamoeba histolítica? La hepática. ¿Se entiende? Los demás sí, pero menos importantes, ¿ya? La hepática. ¿Y cuál es la presentación en el hígado? Pues esta pelota, ¿no? El ameboma, el absceso amebiano, no ameboma, perdón, el absceso amebiano, así se llama. El absceso amebiano, que tiene un líquido como pus de chocolate, así creo que dicen los libros, ¿no? Pero bueno, es datitos adicionales, ¿no? Finalmente, el diagnóstico se hace con examen de heces, eso se le llama examen parasitológico, ¿ya? Es decir, yo de la diarrea que está perdiendo el levito, le mando el microscopio y ahí veré, pues miren, estos listes, ¿no? En las heces. O incluso puedo ver un trofozoito, ¿no? Que va a morir ciertamente, pero ahí se ve, ¿no? Justo lo agarré, miren, con todos sus glóbulos rojos. ¿Listo? Bien, aquí algunos datitos adicionales. Perdón, estos son los datitos resumen, ¿ya? De todo lo que hemos hablado ahorita, para que ustedes lo lean ya así rapidito, ¿no? Vamos a avanzar por el tiempo. Blastocitis hominis, que es más rapidito. En realidad, Blastocitis hominis es un misterio, ¿no? Hasta ahora, es un parásito enigmático, porque ni siquiera los estudiosos del tema se han puesto de acuerdo dónde debe clasificarse exactamente. Primero, incluso no era un protozoario, incluso era un hongo al inicio de su descubrimiento, ¿no? Parasita el colon, nuevamente, el colon, y es un anaerobio estricto. Pregunta de examen, es un anaerobio estricto, es decir, no necesita del oxígeno para vivir. ¿De acuerdo? Y otra cosa, es polimórfico. Tiene varias formas, bueno, en realidad tiene 4, más tiene, ¿no? Pero las 4 principales son estas de acá, que vamos a mencionar aquí rápidamente. De las 4, ¿cuál me interesa? Estas no me interesan mucho, me interesa que aprenda solamente la forma vacuolar, que es la más importante. Yo la verdad esto no lo hice en ningún libro, pero yo siempre le veo forma de pandereta, ¿no? Una forma especie de pandereta. No sé si veo mal o qué, pero yo siempre le veo de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es un anillo con un espacio vacío al medio
y que tiene una especie de bolitas a su alrededor, ¿no? Por eso es que yo le veo siempre esa forma. No sé por qué los libros no le ven esa forma, quizás yo veo mal. ¿Qué es ese espacio al medio? Es una vacuola gigante, porque ocupa, miren, el 90% del organismo. O sea, casi todo el parásito es una vacuola, es un espacio vacío lleno de líquido, ¿no? Vacío no sería, perdón. Y sus núcleos están periféricos. No tengo exactamente el número de núcleos, pero pueden ser 4, 5, 6, pues no hay un número exacto, ¿no? Simplemente los núcleos se encuentran así todo comprimidos, como dice allí, hacia las esquinas, ¿no? Por eso es que yo siempre lo comparo con esta imagen, ¿de acuerdo? Y esa es la forma vascular clásica, ¿sí? ¿Se prendió un micro? No, bueno, pensé que iban a preguntar. ¿Ya? La forma vascular, entonces, como está resaltada aquí, es la más frecuente, incluso sobre la quiste. ¿Ya? La vascular es la más frecuente. Luego tenemos tres formas más que no me importan mucho. Quizás en segundo lugar yo pondría la forma quística. ¿Por qué? Porque es la forma, entre comillas, infecciosa. En realidad aquí yo no pongo el FI porque el parásito aún no se entiende del todo. ¿Ya? No se entiende del todo, es un parásito medio esquivo al estudio porque es así, ¿no? Un parásito difícil de estudiar. Granular porque tiene pequeños granitos, no hay mayor ciencia en eso, ¿ok? Pueden ver aquí que, aquí se ve mejor, ¿no? En estas imágenes que tiene granitos, los quistes que son redonditos chiquitos y las formas ameboideas que tienen pues forma de ameba, formacito como gelatina, la cual habíamos mencionado, ¿ya? Aquí tienen algunas imágenes adicionales, aquí está la pandereta, ¿no? Que yo siempre veo, miren, con varias bolitas hacia los costados y su vacuola central gigante, ¿no? Aquí también claramente está, aquí también, ¿no? En diferentes colores, ¿no? Qué bonito. Son unas imágenes para que ustedes después se diviertan bien, ¿no? El ciclo biológico, la forma infectante acá lo pongo el quiste, aunque como lo menciono no está del todo descrito adecuadamente. No se conoce mucho de la forma de transmisión del parásito, por eso lo pongo interrogación, ¿no? Posiblemente esté relacionada con la ingesta, ¿no? Es decir, nosotros nos comemos estos parásitos, ¿no? No se sabe aún del todo a ciencia cierta. Y finalmente, este parásito en realidad no se sabe incluso tampoco si es que es malo o no es malo. Por eso no se sabe si son comensales intestinales, no se sabe si son patógenos de verdad, etc. No se sabe. Porque algunas personas viven con su blastocitis hominis, incluso es uno de los parásitos más frecuentes que quizás alguno de nosotros los que estamos acá lo tenga y nunca nos hemos dado cuenta porque no pasa nada. Pero en algunas personas, sobre todo inmunosuprimidas, les produce diarrea, náuseas, pérdida del apetito, etc. ¿Ya? En algunas personas, pero en la gran mayoría, en realidad, vive como un comensal. ¿Ya? Estas son las ideas básicas que ustedes deben recordar sobre esto. Vamos a pasar al último, con este terminamos. Balantidium coli, ¿no? Balantidium coli, yo siempre le pongo acá los chanchitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un parásito bastante relacionado a los chanchos, a los cerdos, ¿no? Por no querer a los cerditos. Bueno, dato importante y pregunta de examen siempre. Yo recuerdo que fue mi pregunta de examen cuando yo di el curso, cuando llevé el curso. ¿Cuál es el único protozoario ciliado que afecta al ser humano? La respuesta es clara, Balantidium coli. ¿Ya? Balantidium coli. ¿Hay más ciliados? Sí, hay un montón de ciliados en la naturaleza, pero el único ciliado que afecta al ser humano y le causa enfermedad es Balantidium coli. Además, es el parásito protozoario más grande que puede llegar al ser humano. No hay más grande que él, es el rey de todos, ¿no? En cuanto a tamaño. ¿De acuerdo? ¿Qué formas tiene? Tiene el trofozoito y tiene el quiste. El trofozoito, miren, es un ciliado, acá lo he dibujado, es mi dibujo, espero que les guste. Tenemos un ciliado, miren, claramente con varios pelitos, ¿no? A sus lados, ¿no? Es un parásito grande. Los cilios le sirven para la locomoción, ya eso no se olviden. Y aquí lo que quiero que recuerden más que todos los daditos que están acá es esto de acá. Ya, esto lo leen después. Tiene dos núcleos. Miren, un núcleo grande con forma de riñoncito, acá está,
y un núcleo pequeño con forma de pelotita, ¿no? Forma esférica. Esa es una pregunta también sobre este tema. El Balantidium coli tiene dos núcleos, un núcleo grande, un núcleo chiquito, un macronúcleo, un micronúcleo, perdón. El macronúcleo se encarga de la función de la alimentación y el micronúcleo se encarga de la función de la reproducción, ¿no? Hay unos datos adicionales para los que quieren aprender más, ¿no? En cambio, el quiste, aquí sí, el quiste es la forma infectante. Yo comiéndome los quistes de Balantidium coli me infecto. Tiene forma redonda. No hay mucho que decir aquí para ser honestos, simplemente que se dice que el quiste pues tiene cierta forma parecida, ¿no? Tiene su riñoncito también. La verdad, lo único que podrían preguntar sobre quiste aquí es que es la forma infectante. Y listo. Más se pregunta sobre el trofozoito. ¿Ya? Recuerden, ciliado con dos núcleos. ¿Ya? Ciliado con dos núcleos y es el parásito más grande que parasita al hombre. ¿Ya? Acá hay imágenes también para que ustedes vean, miren qué bonito se ve el macronúcleo eh, con forma de riñoncito y el micronúcleo, ¿no? Y miren, aquí en el borde están todos los cilios, ¿no? Muy bonitos, ¿no? Rodeando. Acá más imágenes, si ustedes lo quieren ver después. Eh, bueno, el ciclo biológico es muy parecido al de entamoeba histolítica, intestino grueso. Miren, los quistes ingresan por la boca, la forma infectante, yo me los como, llegan a mis intestinos y miren, los quistes que son formas de resistencia se hacen trofozoitos. Se hacen trofozoitos, salen, ¿no? Y empiezan a invadir la mucosa del colon, del intestino grueso. Ya algunos de ellos se retiran, es decir, se vuelven quistes nuevamente y salen al exterior cumpliendo el ciclo. Algunos de ellos se quedan o algunos de ellos salen incluso como trofocitos y al igual que el otro mueren. ¿De acuerdo? Que recordar acá es que el cerdo es el reservorio natural. Por eso, en la epidemiología, miren, el papel del cerdo es importante. ¿Quiénes son las personas que están más expuestas a contagiarse de este parásito? Son las personas que trabajan con los cerdos. Los granjeros, por ejemplo, ¿no? Por su propia condición de granjeros, ¿no? Contacto con las heces de los cerdos, etc. Por ejemplo, mira, acá he traído algunos ejemplos de unos cerditos para que se acuerden, ¿no? Recuérdense, cerdo, hasta el cansancio, ¿no? Balantidium coli tiene que ver con los cerditos, los granjeros, ¿ya? Porque están en contacto con las heces de los cerdos, luego no se lavan las manos y posteriormente pues se introducirán los quistes a la boca, ¿no? Ya, estos son datos adicionales, si quieren lo pueden considerar, lo pueden leer, ¿no? ¿Qué resaltamos aquí para ir terminando? El contacto con los cerdos es el factor de riesgo más importante porque es el reservorio natural de la enfermedad. ¿Ya? Y con esta diapositiva terminamos. Las manifestaciones clínicas de Balantidium coli, ¿cuáles son? En realidad, al igual que muchos parásitos, la mayor parte son asintomáticas. ¿Ya? La mayor parte son asintomáticas. Si tú estás ok de inmunidad, no te va a pasar nada. ¿Ya? Pero si por algún motivo estás bajo de defensas, eres un niño o eres una persona muy mayor o tienes alguna enfermedad, las defensas bajan y te va a provocar este cuadro llamado disentería balantidiásica, ¿no? Un nombre un poco complejo, pero en sencillo es una diarrea con moco con sangre, es una disentería, al igual que entamoeba histolítica, pero es mucho más grave. Incluso en algunos casos puede ser fulminante, es decir, la persona se deshidrata, pierde sangre, ¿no? Y muere, pues, lamentablemente. ¿De acuerdo? Provoca dolor, vómito, fiebre, etcétera, ¿no? Y lo pueden revisar ustedes. Y ves la presentación clásica, ¿no? Un granjero que le duele, ¿no? El estómago, ¿no? Dice así, ¿no? Dolor cólico, ¿no? Y se hace un examen de heces porque esa es la forma de diagnosticar, o en todo caso una biopsia. Y miren, tenemos acá, esta es una foto muy bonita de un Balantidium coli con todos sus cilios, ¿no? Y se nota en heces, ¿ya? Muy bonito. ¿Listo? Eh, y bueno, estas son las ideas básicas, ¿no? Para que se lleven ustedes. Y si no hay preguntas, deben haber, no sé, estaríamos terminando, ¿no?
No sé si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de estos últimos tres parásitos. Hemos corrido un poquito porque me dijeron que tenían una especie de examen, algo así entendí ahora y bueno. Alguna pregunta si hubiera la podemos resolver, ¿no? Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Pueden hablar nomás. Gracias por levantar la mano. Pueden hablar nomás. Sí, profesor. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí, todo bien. Ok, quería preguntarle de qué manera se podría evitar o tratar la infección por la entamoeba. Ya, bueno, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? El tratamiento es farmacológico, ¿no? Existe, si me preguntas cómo tratarlo, el fármaco que se suele utilizar aquí es el metronidazol. En realidad hay un montón de fármacos, ¿no? Que suelen utilizar, ¿no? Paramomicina, etcétera. No es una pregunta que estaba en sus diapositivas, por eso no lo puse. No, perdón, no es un tema que estaba en sus diapositivas, por eso no lo puse en sus diapositivas, pero ya que lo preguntas, eh, metronidazol es un fármaco que se suele utilizar para el tratamiento de la entamoeba histolítica, ¿no? Recuerden que la entamoeba histolítica se introduce por medio de los quistes, ¿no? Entonces, el metronidazol va a matar tanto a los trofosoditos como a los quistes, ¿ya? Pero más allá del tratamiento, lo más importante para ese tipo de parásitos siempre es la prevención. Suena un poco feito decir, pero se entiende de que si uno está infectado por entamoeba histolítica es porque ha comido caquita, ¿no? Suena feito, pero en realidad es así, porque ¿de dónde vienen los quistes? Los quistes vienen de las heces, ¿no? Entonces, de alguna forma se está dando esa situación. Pues la mejor prevención, la mejor forma de evitar pues, es lavarse las manos, ¿no? Lavándose las manos, evitamos que los quistes se proliferen porque los quistes mueren con, con el lavado de manos, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta, ¿no? Si me dices el fármaco, se suele utilizar metronidazol, hay varios fármacos, ¿no? Pero el metronidazol tengo entendido que es el fármaco que se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? ¿Sí? Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya tienen Ah, actividad a las 9:10, ¿no? Sí, sí, adelante. tenemos una actividad a las 9:10, es por eso Sí, sí, que hemos vayan, pedido vayan que... nomás, no hay problema. Ya, sí, muchas Este, gracias por prepararme. Sí, no, espero que haya sido útil para ustedes, ¿no? La diapositiva me escribes, por favor, para pasártela así como la otra vez, para que ahí lo tengan, para que repasen, ¿no? Ya, chicos, pueden ir. Gracias. gracias por la clase. No, no te preocupes.